amigos ingenieros, bienvenidos a Hablemos de Ingeniería. Este programa es producido por la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles y les habla el ingeniero José Antonio Pinto Salum, coordinador nacional de difusión de FEMSIC. Saludo a mis compañeros quienes me acompañan hoy. Tenemos al ingeniero Óscar Cortés Reina, vicepresidente de Asuntos Internacionales de FEMSIC. Bienvenido, ingeniero, gracias por acompañarnos una vez más. Gracias, José. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y hoy tenemos un invitado internacional. Desde España nos acompaña el ingeniero Ignacio Palacios, director de la DRB. Bienvenido, ingeniero. Sí, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Es de la DRBF. DRBS, perdón. Pero perfecto, gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a aprovechar de la mejor manera su tiempo. Y el tema de hoy es los paneles de resolución de disputas, DRBS, con el subtema buenas prácticas para mecanismos de prevención y resolución de disputas contractuales. Se escucha un poco intenso, pero lo vamos a llevar lo más ameno posible. Me gustaría iniciar un poquito con la definición de estos paneles de resolución de disputas. No sé si nos pudiera apoyar allá, ingeniero Óscar Cortés, para un panorama general de qué son estos paneles. Sí, pues, con mucho gusto. Pues aquí primeramente agradezco mucho la oportunidad de poder, a través de estos podcasts, impulsar mejoras prácticas que la Federación Mexicana está orgullosamente estableciendo con organismos internacionales como es el Dispute Resolution Board Foundation. Tenemos el gran honor de tener aquí al ingeniero Ignacio Palacio, que es el director de la zona 2, principalmente para Latinoamérica. Es un honor tenerlo con nosotros. Y también mencionar que recientemente la FEMSIC y el Dispute Resolution Board Foundation firmaron un convenio de colaboración en enero del presente año, precisamente para impulsar estas buenas prácticas internacionales, ¿no? Sobre todo, el enfoque es la prevención y la resolución a través de estas paneles de expertos, que muchas veces tiene ese nombre, paneles de expertos, tiene mesa de resolución, tiene junta de resolución, es lo mismo, dependiendo del lenguaje que esté en el contrato, pero pues tiene sus orígenes técnicos. Aquí es lo que es importante para la FEMSIC. En 1972, vamos a remontarnos un poquito de historia, la National Committee de Estados Unidos, sobre todo de la tecnología, de todo lo relacionado con los túneles, hicieron una propuesta de utilizar este mecanismo que le llamaban Dispute Boards, perdón, cual se puso en práctica en 1974. Y el primer proyecto que se utilizó fue el proyecto del túnel Eisenhower en la carretera 70 ya en Colorado, ¿no? Fue la primera que después vendría siendo el Dispute Resolution Board Foundation, que tuvo su origen en 1996, perdón. Y a la fecha, pues tiene ya muy generalizado en todas partes del mundo lo que es este concepto y cómo se aplica con los diferentes tipos de contratos, que hablaremos de eso después, porque también pues, hay que estandarizar los tipos de contrato. Hablaremos de FIDIC y de NEC y de lo que se hace aquí en México. Pero le voy a pedir aquí a mi amigo Ignacio Palacio que nos dé mejor él una gran definición de lo que es el Dispute Resolution Boards. Y pues te cedo la palabra, mi estimado Ignacio. Muy bien, gracias, Óscar. Bueno, como bien has apuntado, la Dispute Board se fundó en 1996 y es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es el de promover el uso de este sistema, del cual, bueno, yo soy un apasionado
Y sobre todo tenemos contactos con empresas privadas, con entidades públicas, con bancos multilaterales. Y la idea es la de promulgar el uso de esta metodología que está siendo tan exitoso a nivel internacional y de una parte aplastante en Latinoamérica, sobre todo con la legalización o con la obligatoriedad en Perú del uso de este sistema, el cual se está expandiendo a otros lugares, por ejemplo en Costa Rica, en Brasil se están haciendo grandes avances, se están haciendo proyectos pilotos en Chile. Y bueno, un poco la idea con el apoyo de los bancos multilaterales también es el de implementarlo de una manera más continuada en México. En México ya se ha usado, no de manera muy sistemática, y la idea es que México no se quede atrás, ver Latinoamérica de una manera más global. Se firmó un convenio entre la DRBF y entre la FENSIC para seguir promoviendo el uso de este gran sistema que está dando tan buenos resultados a nivel internacional. Se está utilizando en Europa, se está utilizando en Asia, se está utilizando en África, grandes resultados, y como os digo, creo que Latinoamérica puede ser líder en el uso de los Dispute Board, como de hecho está empezando a ser gracias a ese impulso que está teniendo Perú y otras regiones del continente. Excelente, pues con esto arrancamos. Vamos a un pequeño corte rapidísimo y regresamos para seguir hablando de este interesante tema. No se vayan. Para nosotros y para mí en especial, al presidir la FEMSIC, era muy importante regresar aquí a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La historia, pues todo el mundo la conoce, y teníamos que regresar donde había, o sea, tenía esa espinita que había ocasionado la famosa ruptura. Aquí llegamos como FEMSIC, con el Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León, ya con ideales totalmente cambiados, siempre viendo por la unión gremial, y creo que el evento fue en ese sentido. Pusimos ambiente y sustentabilidad, ¿por qué? Nosotros en nuestro plan de trabajo habíamos propuesto hablar en marzo también de los temas del agua, toda la problemática que existe, no nada más en Monterrey, Nuevo León, sino en todo el país, inclusive en el mundo. Entonces quisimos agarrar también Monterrey por la problemática de las presas, que está en un estado muy crítico, pero también nosotros como federación somos el puente entre los diferentes gobiernos y el gobierno federal, o sea, tanto los gobiernos estatales como el gobierno federal, y a través de la FEMSIC y de los colegios somos este puente. Y es por eso que trajimos al representante Conagua, a secretarios de primer nivel, para hablar sobre el tema que es vital, el tema del agua. La mujer en ingeniería. Aquí realmente, como lo platicaban, solo el 10% de las mujeres egresadas, ¿cómo se llama? Se topan contra un 90% que son hombres. Nosotros tenemos la fortuna que ahorita ya son 7 presidentas de los 59 colegios, entonces eso, y de colegios bastante importantes, inclusive también están en muy buenos puestos. Aparte de esas 7 presidentas, tengo 3 ingenieras que me agrada que me acompañen en el 9º consejo directivo. Entonces, cada vez más es este involucramiento, y como lo dije en una pregunta en la conferencia, no sé si porque yo tengo una hija, y aunque tenga también a mi hijo, pero creo que mi compromiso ahorita al estar al frente, porque a mí me ha tocado ver esas diferencias que realmente ha habido entre la mujer y el hombre, y más en la ingeniería civil. Entonces veo muy animada a mi hija, entonces digo, bueno, pues vamos a abrir brecha, vamos a tan siquiera ser un referente. Y es por eso que, independientemente de que en marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. De los jóvenes, la verdad que yo puedo presumir que en mi colegio me dejaron ser presidente a una muy temprana edad. Yo cumplí con los requisitos, a los 28 años me dejaron ser presidente de mi colegio. Lógicamente, yo lo único que puse sobre la mesa fue, yo le entro, claro que sí, yo tengo la energía, pero necesito el respaldo siempre de los ingenieros de experiencia, si no, solo no la voy a hacer. Entonces, en este camino que me ha topado y ahorita el presidir la federación, creo que también tengo la responsabilidad de hacer ese puente, ese vínculo para este relevo generacional, que yo siempre le he dicho, no es un cambio generacional, es un relevo.
Realmente, aunque traigamos toda la energía de las nuevas generaciones, tenemos que agarrar la experiencia de los ingenieros, ¿no? Entonces, es por eso. Nuestro plan de trabajo también, como lo platicamos en Aguascalientes, tenemos ya nuestra coordinación de vinculación e integración y nuestras coordinaciones de innovación. ¿Esto qué es? Ya se están creando los clubes estudiantiles ya en la mayoría de los colegios. Están haciendo una red que ahorita lo comentaba con unos jóvenes, va a ser más importante que la misma red que ahorita tenemos en FEMSIC. Pero realmente cuando esta generación suba a los 40, a los 50, creo que vamos a seguir fortaleciendo. O sea, tenemos que trabajar, es como las fuerzas básicas, tenemos que trabajar las fuerzas básicas para que realmente puedan llegar fortalecidos. ¿Por qué esta herramienta? Bueno, pues nosotros como ingenieros pues, estamos conscientes de que los proyectos pues no estamos construyendo un reloj, una obra y pues las obras tienen sus particularidades, pero como en todo, es buen negocio hacer las cosas bien, ¿verdad? Vamos a rebotar un poquito de lo que es aguas arriba, ¿no? Ahorita hablaremos aguas abajo ya del contrato, pero aguas arriba, ¿qué pasa, no? En el contexto nacional, pues tenemos proyectos que a veces se nos compromete como ingenieros a hacer entregas con expectativas de tiempo demasiado rápidas. Esa es una realidad, no nada más en México, en Latinoamérica, donde a veces el interés político sobrepasa el interés técnico, hay que decirlo francamente. Se nos hace rápido hacer todo y al hacer eso asumimos riesgos. Entonces, cosa que diferencia de otros países, voy a hablar un poquito de Estados Unidos, donde tardan los proyectos en madurar, en ejecutarse, porque hay un escrutinio más fuerte. Si bien también allá la mano política siempre es, porque como ustedes saben, pues todo lo que sea con infraestructura, obra pública, independientemente de qué país, pues siempre hay algo de política, pero tampoco política a grado de que nos dicte cuándo tenemos que entregar, cómo vamos a entregar. Yo creo que ahí es donde queremos nosotros los ingenieros cambiar un poquito la ecuación y el paradigma de tratar de impulsar que las cosas se hagan bien, porque al final de cuentas somos responsables que la infraestructura se desarrolle bien, que no haya sobrecostos, demoras. Entonces, mucho hay que hacer aguas arriba, revisiones técnicas, revisiones al 30, 60 y 90% del proyecto ejecutivo, revisiones de un taller de constructibilidad, que es un concepto que también se va a traer aquí, que no se practica mucho. ¿Cómo se va a construir? Eso se llama constructibilidad. ¿Bajo qué condicionantes? Que muchas veces son de carácter ambiental, de carácter también de situaciones de derecho de vía, de contratos, que hay un traslape. Entonces todo eso se hace en un gran taller de constructibilidad, donde se tienen personas con un perfil de experiencia en construcción que puedan visualizar cuáles son los riesgos, y está acompañado de un taller de riesgos, porque al final de cuentas cuando se firma un contrato pues va a haber una transferencia de riesgo, ¿no? En el mecanismo tradicional de, que le llaman design, build, el diseño, ¿cómo se llama? La licitación y ya la construcción, donde no es más que tienes un ente que te hace el proyecto ejecutivo, tienes otro ente que te hace la construcción, ¿verdad? La relación que existe entre esos dos entes, hay que ver qué transferencia de riesgos hay. Porque las constructoras en Estados Unidos van a construir. No voy a diseñar. Te puedo diseñar, pero te va a salir bien caro. ¿Sí? O sea, yo voy a ir a construir. A menos que sea un proyecto que sea design build. O sea, prácticamente que sea un proyecto llave en mano, donde tenga yo la responsabilidad del diseño y la ejecución de la obra. Entonces, hay que entender eso en el aspecto de cómo son los tipos de contratos. Por eso les digo, hay que irnos un poquito aguas arriba. ¿Qué tipo de contrato es? ¿Cuál es la relación
entre los entes ejecutores, el proyecto ejecutivo, la constructora y el Estado, ¿no? Y cómo se transfieren esos riesgos en un contrato. Y para eso hay estándares. Aquí en México no se ha generalizado mucho, pero hay estándares de la Federación Internacional de Ingenieros Constructores, el FIDIC famoso, ¿no? De hecho, hemos tenido personalidades ingenieros que han sido presidentes del FIDIC. El ingeniero Jorge Díez Padilla fue presidente del FIDIC. Sin embargo, aquí en México no se ha generalizado eso. Los contratos son hechos por el ente privado, por la agencia del Estado, a menos que sean licitaciones internacionales, famosos tenders, ahí sí hay más incidencia que sea FIDIC generalmente, ¿no? Pero no hay mucha definición en Estados Unidos. En Estados Unidos es igual. Si son contratos que no son necesariamente licitaciones internacionales, igual, allá son contratos modelo que tienen ya sus propias agencias, ¿no? Pero muy inspirados más en el modelo NEC, que es un poquito más proactivo, no tan reactivo, y más objetivo, no subjetivo como es el FIDIC. También tiene que ver que nuestra legislación está basada en el Código Civil y en Estados Unidos es en el Common Law. Es el parteaguas de por qué las cosas, a veces nos preguntamos por qué los proyectos no salen bien. Pues hay una razón de todo, ¿verdad? Nosotros como ingenieros somos analistas por naturaleza y queremos llegar a profundizar por qué, para poder dar adelante, ¿no? Ahora ya yéndonos agua hacia arriba, ya teniendo todo ese antecedente, ya viene lo que viene siendo el contrato de las diferentes modalidades, y ahí sí hay que ver cómo podemos incorporar estas figuras de los Dispute Resolution Board, que está la clave está en la palabra resolution, resolver. Por eso es importante prevenir aguas arriba, porque te va a ayudar a resolver más fácil durante la ejecución del contrato y no interpretar algo que está inconcluso, ¿no? Que faltó estudios geotécnicos, que oye, de aquí quién tiene la responsabilidad, cómo ayuda a hacer las cosas bien desde un principio. Pero para hablar ya más en detalle de lo que es el dispute dentro de la ejecución del contrato, le voy a pedir aquí a Ignacio que nos ayude con ese concepto de cómo aquí en México podemos impulsarlo, ¿no? Si bien no tenemos modelos estándares de contrato todavía generalizado hasta ciertos niveles, sí podemos incidir en promover estas figuras. Ignacio. Sí, gracias, Oscar. Es cierto que FIDIC y NEC, sobre todo, no han implementado de manera fuerte en México. FIDIC ha venido sobre todo del lado de los bancos multilaterales, por eso ha tenido tantísimo éxito en Latinoamérica y es algo que han copiado las entidades públicas. Han visto que el privado o que los proyectos financiados pues por el BID, por ejemplo, por el Banco Mundial, están teniendo muchísimo éxito y al final pues los están copiando, tiene sentido. Y es un poco la idea, lo que nos gustaría que se llevase a cabo en México. Y la razón principal es ¿por qué? ¿Qué tiene de diferente este sistema de resolución de controversias alternativo? Es algo que no tiene ninguno. ¿Por qué? Es el único que es preventivo. Es decir, antes de que surja una controversia, se puede resolver. Mientras que el arbitraje es reactivo, ya ha llegado arbitraje, el proyecto seguramente se pare, etcétera. Hay muchísima fricción entre las partes. La parte de mediación también ha surgido ya una controversia, es decir, la mediación es otro sistema alternativo de resolución de disputas. Pero el único de carácter preventivo es el dispute board. Simplemente darnos un poquito de nociones. Está el ad hoc y está el standing o permanente. El permanente está desde el día 1 en la obra y el ad hoc es más reactivo, se asemeja un poquito más a lo que es el arbitraje. Sin embargo, el standing está desde el día 1. Y fijaros lo que se puede hacer en un dispute board. Puede pasar, tiene todos los elementos. Tiene el elemento de prevención que os comentaba, ahora desarrollaré un poquito más sobre él.
tiene el de la mediación también y tienes el del arbitraje. Tienes los tres sistemas unidos y aparte tienes el del ingeniero experto. Lo tienes todo en un conjunto, en un panel de 3 personas, que lo más habitual es que por lo menos esté formado por 2 técnicos, como mínimo. Es lo habitual. Suele ser un panel de dos técnicos, 2 ingenieros y un abogado. Ese carácter preventivo, ¿por qué hago énfasis? Porque es la parte más importante. Es decir, nosotros como ingenieros con experiencia somos capaces de ver los problemas venir. Nos anticipamos a esos problemas. Entonces, antes de que ocurran, al estar nosotros involucrados en este panel técnico desde el día 1, somos capaces de llegar a obra, hacer las preguntas adecuadas a un contratista para saber si tiene la capacidad de hacer la obra, si sabe cómo hacer la obra, saber si la va a hacer bien o no la va a hacer mal. Y simplemente viendo un solar totalmente vacío, vamos a saber si ha mirado los accesos por donde van a entrar, si ha considerado el número de grúas suficiente como para poder correr, si por ejemplo la planificación o el tiempo que ha contratado en licitación es demasiado corto. Aquí los ingenieros sabemos que se corre con grúas. Entonces es algo que nosotros nos podemos anticipar antes de que ocurra y podemos levantar la mano y decir, señor, nosotros vemos aquí un problema y vamos a intentar solucionarlo antes de que ocurra. Entonces eso no lo ofrece ningún sistema alternativo de resolución de disputas. Si no somos capaces de preverlo, por las partes o por las circunstancias del proyecto, podemos actuar como mediadores, podemos intentar conciliar a las partes. Otro valor agregado. Podemos pasar de esta parte preventiva a conciliadora en un día. Intentamos llegar a un acuerdo entre las partes para evitar fricción, para que se sigan llevando bien, para que no perjudique esta controversia al proyecto. Y se puede proveer lo que se llama asistencia informal, en la cual las partes se lo solicitan, o incluso el dispute board se lo puede comentar a las partes. Vamos a hacer una asistencia informal, en la cual podemos dar un dictamen inicial, el cual nos vinculante para las partes, pero podemos hacer una sesión corta en la cual nos expliquéis qué es lo que está ocurriendo, nos aportéis documentación, etcétera, y daros una decisión al día siguiente, por ejemplo. Entonces, fijaros lo rápido que se pasa de la prevención a la mediación y luego ya estamos en una asistencia informal. Esta asistencia informal, imaginemos que tampoco ha dado resultado. Entonces ya iríamos a lo que es una sumisión formal, lo cual se asemeja bastante a lo que es el proceso de arbitraje. Habría una exposición de la demanda, a los 30 días se tendría que presentar una respuesta por parte de la otra parte, se haría una audiencia en 15 días y en unos 90 días tendría que dirimir, según las reglas ICC, tendría que dirimir el dispute board. Un proceso que se asemeja bastante al arbitraje. Así que fijaros cómo se puede pasar por todos los sistemas de resolución de disputas en días. Claro. Hay muchísimos contratos en los cuales simplemente para nominar un mediador, por ejemplo, se necesitan 2 meses, las partes no se ponen de acuerdo, hay que llamar al colegio o la entidad que se haya nominado para que lo nomine. Hay que poner de acuerdo, hay que pasar la información al mediador una vez este se haya nominado. En el caso de que las partes pues, no deseen continuar con el laudo, con la conclusión que ha hecho o con la recomendación que ha hecho el mediador, otra vez hay que iniciar el arbitraje. Estamos hablando de periodos de 6 meses, de 1 año quizá, incluso para iniciar un arbitraje. Así que simplemente intento transmitir un poco, ahora probablemente Óscar hablará un poco de los beneficios, sobre todo también para los ingenieros, pero quería daros un poquito la idea de lo que puede hacer un dispute board en un proyecto. Fíjate que ahorita que comentabas, me viene en mente un poquito las grandes diferencias que a veces se presentan, las asimetrías en las culturas y en el tipo de leyes, ¿no? Voy a hablar un poquito de Estados Unidos, donde los Dispute Review Board son, puede haber uno solo, dependiendo de la escala del proyecto, un Dispute Advisor, puede haber 3. Estos 3 vienen de un listado
que ha sido probado y certificado, y uno lo escoge el Estado, otro lo escoge la compañía constructora y un tercero que se determina, ¿no? Generalmente el chair o el presidente de la junta es el ingeniero, no es el abogado. Por ley tiene que ser el ingeniero. A ver, sí, a veces hay un abogado ahí, pero es parte para complementar al ingeniero. Nada más quería hacer ese comentario porque tengo la perspectiva de impulsarlo a través de los ingenieros en México igual. Si bien la cuestión legal, como bien comentas, en mediación y arbitraje, pues tiene su causal, hay que verlo cómo se puede impulsar primero la determinación técnica, ¿no? Porque, como comenté, mucho viene de las cuestiones de antecedentes, ¿no? Aquí lo que se busca es resolución, como bien comentas, ¿no? Y la resolución, la mejor resolución es la prevención. Entonces, no voy a, al menos en Estados Unidos, yo no le voy a decir a la compañía constructora o al ingeniero superintendente cómo hacer las cosas. Estoy para recibir la información de un reclamo bajo un proceso administrativo de notificación. No te voy a cuestionar tus métodos de construcción, tienen que ser de estándares, ¿no? Entonces, eso es importante, esa perspectiva, porque donde hay una responsabilidad, yo no te puedo recomendar que hagas. Te voy a recomendar si tiene mi dictamen en base al contrato. ¿Qué dice el contrato? ¿Qué dice la especificación? ¿Cuál es el método de pago? Eso te va a determinar. ¿Sí? Sí o no hay esto. Y puede ser vinculante o no vinculante, como bien comentas. No, no estoy para decirle, mira, usa este procedimiento. Al menos en Estados Unidos no es recomendable porque hay cuestiones de transferencia de legal, que es muy penada. Por eso te digo, allá van a construir. No voy. Y hay métodos que llaman means and methods que la compañía constructora tiene que utilizar. No puede utilizar mucha innovación creativa, vamos a decirlo, con métodos constructivos que no son aceptables porque hay un factor de seguridad y un factor de práctica, ¿no? Entonces, no puedes usar una motoconformadora para parar a alguien para hacer algo, no te lo aceptan. Entonces, mucho de eso mide las productividades, ¿sí? Entonces, teniendo ese contexto, qué bueno que comentaste eso, porque aquí a lo mejor pudiera haber una confusión de que en Latinoamérica y en México en específico, pues estamos recomendando cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, quisiera aclarar ese punto. Y qué bueno, me da gusto que Perú esté tomando ese liderazgo efectivamente y en Costa Rica, por cierto, nos veremos en Costa Rica, pero la cuestión es aquí nosotros en México se han hecho intentos anteriores, como bien comentaste. Y sobre todo aquí hay una cuestión, ¿no? Que en México y en Latinoamérica se ha impulsado mucho la figura de las asociaciones público-privadas, que también la FENSIC está tomando un liderazgo muy fuerte, ¿no? En ese aspecto. Y eso pues son licitaciones internacionales donde sí ha estado en anteriores etapas aquí en México, se ha incorporado, pero sin embargo no ha podido tomar tracción, ¿no? ¿Qué podrías decirnos de eso, estimado Ignacio? ¿A qué se debe que no podamos nosotros impulsar esa práctica ya más estándar? Es difícil conceptualizarlo, ¿no? A veces porque pues el gobierno también sabe, me imagino que está asumiendo los riesgos porque nos está dictaminando cuánto tiempo tienes que hacer el proyecto, el estudio, si es que lo hiciste bien o fue un copy-paste, ¿no? Y tenerlo bien, pues ellos saben. Entonces, pero luego nos echan la culpa, ¿no? Como suele suceder ahí en grandes fallas que han pasado recientemente. Pero tu opinión,
¿crees que se necesita modificar la ley de obra pública para impulsar esa figura? Se hizo ya un esfuerzo en la FENSIC y se impulsó ya lo que es la figura del gerente de proyecto en ciertas escalas. Y yo creo que debemos de buscar la forma de que también, que tenemos un brazo legislativo, acuérdense en la FENSIC, ¿no? Tenemos incidencia con la Cámara de Diputados y con los que siempre hemos tenido aquí acercamientos precisamente para hacer cambios necesarios en las leyes que favorezcan la cuestión de los ingenieros. Pero en tu experiencia de las APPs, ¿qué podrías decir aquí de México si has tenido algún comentario, has escuchado, has participado anteriormente? ¿Por qué no ha podido fortalecerse esta figura? Yo creo que principalmente uno de los problemas que tiene México es la falta quizá de uso de los dispute board. Hubo algún proyecto, los cuales han sido exitosos, sin embargo no ha habido continuidad. El problema principal es la continuidad. Es uno de los mayores problemas que en mi opinión, por supuesto, ocurren en México. Hay muchos cambios muy rápidos, muy radicales, los cuales no han favorecido esa continuidad con respecto al uso de los dispute board. El apoyo legislativo es fundamental. Es fundamental. Ha habido algunos casos en Brasil, por ejemplo, en los cuales, a raíz del uso de los dispute board, los funcionarios públicos han tenido una serie de problemas, dado que no ha sido soportado por la ley. Por ejemplo, recientemente fue aprobado en Sao Paulo un estatuto para que si un funcionario público acepta una resolución de un dispute board, en lo cual pues viene en contrato y es lo que han firmado ambas partes, que tenga un respaldo legislativo. Creo que es el siguiente paso y el paso necesario que necesita México, que tenga ese soporte legislativo. Y ahí es donde la FENSIC, en mi opinión, debe liderar, junto, lógicamente, con otras entidades, este proceso. Creo que hay que tomar una serie de proyectos delicados y demostrar el éxito que tiene este tipo de sistema, porque según nuestras estadísticas, el porcentaje de proyectos, primero que se terminan, es prácticamente el 100%, el que se terminan en plazo son muy alto y que se terminan en coste también. Entonces yo creo que esos son y en calidad, por supuesto. Entonces yo creo que esas son las 4 banderas que deberían, o las 4 cualidades que deberían venderse por sí mismas dentro de los proyectos, porque de verdad que ayuda, es un éxito, y ahí creo que, como ya he comentado, la FENSIC es donde debería liderar junto con otras entidades este proceso. Vamos a liderar definitivamente con tu ayuda y desde Spirit River Foundation. Esa es la intención. Vamos a crear un comité de seguimiento. Vamos a hacer la cuestión del capacity building a nuestros agremiados, pero también abrirlo al público, a los abogados y a las agencias de gobierno, ¿no? Queremos incidir de que se conozca lo que es este mecanismo y obviamente incidir en que se cambie la reglamentación en la ley de obra pública. Hemos hablado un poquito de obra pública, pero este mecanismo se puede usar en obras privadas, privado. No tiene que ser necesariamente un ente público con eso, ¿no? Podemos empezar con grandes obras de desarrollo privado, grandes proyectos que hay de desarrollo inmobiliario, donde simplemente hay grandes dificultades. Acá en Tijuana, por decir algo, acá estoy involucrado en un proyecto que es un centro comercial, un mega centro comercial más grande que se va a crear acá, y hay un montón de problemas entre el desarrollador y la compañía constructora, y ya tienen ahí demoras paradas, completamente, ¿no? Y pues mucho, o sea, yo te diría una cosa, ¿no? O sea, vamos a hablar un poquito de causas, herramientas
y obviamente estadística, ¿no? De lo que tú ya mencionaste, ¿no? O sea, todo contrato tiene especificaciones. Tienes un proyecto ejecutivo basado en especificaciones que se aterriza en un modelo de contrato, ¿sí? Independientemente qué modelo de contrato es. Especificaciones, los planos, modelo de contrato. Se aterriza ahí. Sin embargo, siempre pasan problemas, ¿no? Por ejemplo, siempre sale que hay interferencia con otras actividades o proyectos cerca. Estamos hablando de en la cuestión de carreteras a veces, ¿no? Siempre hay cuestiones de suministros tardíos, que no llegan a tiempo. Entonces, y modificaciones. La cuestión de las demoras, creo que se puede abocar muy atinadamente si se aplica una metodología de tratar de tener un calendario de actividades debidamente plasmado. Y hay herramientas muy importantes, como es Primavera, el Primavera P6 que le llaman, donde tú tienes tu baseline schedule, tu calendario base que se revisa. Y ya que se aprueba, ya es parte del contrato. Porque tú vienes ahí con la compañía constructora determinando cuál va a ser tu secuencia de actividades, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque si yo como el Estado o un tercero impacto ese calendario y es la ruta crítica, va a haber demoras. Entonces, si yo mantengo ese calendario actualizado mes por mes, te permite paliar muchos problemas y determinar, ok, sí, efectivamente, se va a afectar la ruta crítica, vamos a impactarla por 5 días y sí, te voy a pagar tanto por ese impacto. Y ya entra la cuestión de hacer el cambio en el contrato, ¿no? ¿Qué podrías darnos de tu experiencia, Ignacio? Creo que es algo que también aquí hay que verlo integralmente, lo que te digo, ¿no? Las herramientas que nosotros los ingenieros tenemos, como eso de Primavera. Ahorita tenemos también un diplomado en BIM, ¿sí? Es otra herramienta que nos sirve también en la fase del diseño, porque puedes visualizar, ah, caray, aquí va a haber un problema cuando lo esté ejecutando, y ya lo estás captando. Es parte de la constructibilidad. Entonces, en tu experiencia internacional, creo que esas herramientas son prioritarias para prevenir muchos aspectos que después se vuelven conflictos, ¿no? Aquí ha habido recientemente un problema muy grande, ¿no? Se llama COVID. Tú dime si son de fuerza mayor y qué ha pasado en contratos similares. ¿Cómo se ha atendido? ¿Tienes algún comentario? Sí, por supuesto. Bueno, creo que has puesto 3 temas sobre la mesa. Iré por partes. El primero que has comentado es el de que no debería centrarse únicamente en las entidades públicas, totalmente de acuerdo. De hecho, en Chile se está comenzando con proyectos en privado, sobre todo las grandes mineras, y la idea es copiarlo, que lo copie el gobierno, que vea el éxito y que se traslade. Entonces, la parte privada, por supuesto que no hay que dejarle atrás, hay que incidir mucho y, de hecho, muchísimos de los dispute wars se realizan entre compañías privadas. Con respecto al segundo tema que has planteado, herramientas, bueno, yo creo que vivimos en un mundo muy global, en el cual ya no vale decir aquí no se usa o aquí no lo conocemos. Se tiene que llevar a cabo en todos los lugares, tema de BIM, tema de Primavera, ya las reclamaciones ya no vale con Exactamente. Tienes que ya, demostrarlas. Tienes que demostrarlas. tienes que remostrarlas, tienes que mantener unos registros. Yo, por ejemplo, como Dispute Board, cuando me llega una reclamación, bueno, me baso habitualmente, depende de la jurisdicción, en el balance de probabilidades. Si tú eres capaz de probar mejor que la contraparte que ha ocurrido ese evento, 51-49, pues va a estar a tu favor.
¿no? Es lo habitual que se base en este balance de probabilidades. ¿Y cómo lo vas a conseguir? Argumentándolo. Si no eres capaz de argumentarlo, porque el que hace la reclamación es el que tiene la obligación de justificar, de sostener lo que está pasando. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues ayúdate de los medios. Tienes BIM, tienes Primavera, tienes programas de gestión de contract management, en los cuales pues, te van diciendo lo que tienes que hacer, tienes sistemas de comunicación, tienes que tener esos registros, hay sistemas en las compañías, ¿no? para lo que es la gestión de contratos. Son temas fundamentales, básicos, y que en el momento que te encuentras con una compañía que tiene este tipo de herramientas, sabes que va un paso por delante, lo sabes. Independientemente de que tenga la razón o no, va a ir un paso por delante. Entonces es un tema que no se puede quedar atrás en absoluto. Así que ese uso es primordial. Yo he estado en proyectos en Vietnam, se usa en Vietnam, he estado en proyectos en Francia, se usa en Francia, proyectos en África, se utiliza en todos sitios. Otros sitios donde quizás se hace más énfasis, por ejemplo en Inglaterra, para los proyectos públicos es obligatorio el uso del BIM. Así que bueno, es un tema, tenemos que adaptar al planeta en el que vivimos. Ya no vale con decir tengo 40 años de experiencia, se mueve muy deprisa y nos tenemos que adaptar al ritmo en todos los lugares. Definitivamente. Pues sí, las tecnologías, y pues aquí nos ganan un poquito los milenios, al menos en mi caso, pero sí, las tecnologías son herramientas necesarias. Por eso hago hincapié de que la silla de Dispute World tiene que ser de un ingeniero, porque utilizan esas herramientas, es parte el que está haciendo el reclamo tiene que documentarlo y demostrarlo, y pues tienes que tener la figura de alguien que pues sepa de qué se trata, ¿verdad? Asesorado, pero de qué se trata, y por eso es importante, ¿no? Porque vamos a hablar un poquito de FIDIC y de NEC, en tu experiencia, ¿no? Mira, NEC, New Engineer Contracts, que tiene su origen allá en la Gran Bretaña, pues se ha generalizado, no al 100% como FIDIC, que es la Federación Internacional de Ingenieros Constructores, que ya data desde 1913, ¿no? Que generalmente está utilizado mucho por los multilaterales, como bien comentas, ¿no? Sin embargo, NEC también tiene su posicionamiento, se usa mucho similar en Estados Unidos, he participado mucho en Canadá y en Estados Unidos, y sí tiene una cuestión que lo veo diferente a FIDIC, que es un poquito más de early warning, que le llaman, de detección temprana, de menos sorpresas, de un poquito más colaborativos y más proactivos, a reserva que el FIDIC, que es un poquito más subjetivo. Entonces, yo quiero que nos des un ejemplo, por ejemplo, de cómo podemos nosotros impulsar aquí en México alguna herramienta parecida o un híbrido que permita la voluntad de esas partes, porque aquí estamos para ejecutar, no estamos para irnos a litigios, no estamos para interpretar, no estamos, los ingenieros somos prácticos, estamos a ver, ¿cuál es la razón? Hay una razón técnica. Entonces, por eso me inclino un poquito por el NEC a veces, porque si es más proactivo, es más de colaboración. A ver, espérate, hablaremos un poquito de los contratos colaborativos, como bien comentas, y la cuestión de la administración del contrato, ¿no? Todo un concepto, ¿no? Que FIDIC lo tiene muy determinado, ¿no? Pero, ¿cómo podemos impulsar aquí en México con esas herramientas? ¿Cuál sería tu opinión? Yo estoy de acuerdo contigo, el contrato NEC es un contrato muy colaborativo, en el cual se organizan muchos talleres entre las partes, hay mucho contacto entre ellas, lo cual favorece la prevención, las alertas tempranas y la solución de los eventos compensables, que es como lo define NEC.
Sin embargo, el problema principal que tiene es la carga de trabajo que ello involucra. Es decir, tiene una gestión de contrato muy, muy alta, muchos talleres o muchos plazos. Y creo que es el principal hándicap que ha tenido a nivel internacional, esa carga de administración de contrato, mientras que el FIDIC es más sencillo de administrar. ¿Cuánto cuesta esa carga comparado con un megacontrato? Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Es decir, no es únicamente por el coste, el problema es que gente que esté preparada para utilizar este tipo de contratos a veces es difícil de encontrar. Es el problema principal. Yo lo vería como una avenida de oportunidad para los agremiados de capacitarse y tener eso para crear un mercado de especialistas que pudieran auxiliar ese aspecto, ¿no? Por eso lo comento, porque sí he notado yo que a veces lo subjetivo, por eso se va mucho lo legal, porque es muy subjetivo, FIDIC, a veces, mi experiencia, ¿no? Sí, hay mucho terreno para los ingenieros, muchísimo, es decir, consultores que den apoyo a lo que es la gestión de contrato, porque cuando decimos gestión de contrato no tiene por qué ser principalmente llevada por abogados. Muy habitual que sea ingeniero la figura del contract manager. Además, el secreto en estos contratos es el saber de obra, ¿no? De nuevo, el poder anticiparse, el saber de qué estás hablando, el ver un cronograma, analizarlo rápidamente, ver dónde estás. Y eso, pues, principalmente lo poseen los ingenieros. Entonces, por supuesto que hay un campo amplísimo para crear nuevas oportunidades de trabajo. Estos contratos han venido para quedarse, sobre todo en Latinoamérica. En los G2G que está haciendo Perú, se están utilizando los contratos NEC. Hay muchísimos contratos. Se ha creado una entidad pública que se llama la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que es para solucionar o para reconstruir los daños que causó el fenómeno del Niño, hecho un G2G con Inglaterra. Y estos contratos son todos contratos NEC, así que fijaros, hay muchísimos contratos, muchísima inversión extranjera. Entonces, ¿por qué no pueden estar ahí las compañías mexicanas dando apoyo con respecto al uso de los NEC? A nivel internacional, yo asesoro a varios bancos multilaterales. Ellos están con FIDIC, pero también se da muchísimo apoyo, se necesita muchísimo apoyo con contratos FIDIC. Otro terreno para los ingenieros y los ingenieros mexicanos también. Yo lo comentaba hace unos meses tanto contigo, Óscar, como con Óscar Coello, que los ingenieros mexicanos sois muy creativos y creo que podéis aportar muchísimo en Latinoamérica, y sí me gustaría o sí considero que vais a salir de México a toda Latinoamérica. Como comentaba Óscar, el expresidente de FIDIC es mexicano. Así que hay muchísimas oportunidades con contratos NEC, con contratos FIDIC, con temas de Dispute Board. Es un nuevo mercado, un mercado muy válido en el cual se reconoce la pericia, la experiencia y se paga acordemente. Definitivamente creo que tenemos el talento en México, a pesar de los gobiernos de cualquier color. Hemos manejado las situaciones de crisis que nos afectan a veces en los contratos, ¿no? Que de repente te vienen de evaluaciones o algo y tú tenías como constructor pues, ciertos compromisos y ahora te cuestan más. Y las controversias que siempre se presentan, sobre todo con condiciones diferentes de suelo, ¿no? Adversas, todo lo que no se ve a veces está ahí abajo, inclusive con instalaciones me ha tocado que de repente te encuentras instalaciones de tuberías de agua y de gas ahí que nadie sabía. Y tengo el equipo parado y pues ¿quién paga por eso, no? Entonces por eso es fundamental que nos apoyemos de
de expertos y herramientas, y generemos cuadros. Ahorita que mencionabas, hacemos parte de la Alianza Panamericana. Tenemos un convenio con Colombia, Perú, Costa Rica, varios países latinoamericanos, donde ya estamos en la cuestión de la movilidad profesional. Y como te comenté al principio de la sesión, tenemos también ya en puerta un convenio con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España. Estamos tratando de impulsar la movilidad profesional para nuestros agremiados, ¿no? Teniendo las herramientas. Yo creo que es fundamental eso y traer actores que nos permitan capacitarnos, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de lo que viene también, ¿no? Lo que se está visualizando en la federación es, primeramente, tener una especie de entrenamiento. Vamos a notificarlo a la brevedad posible, quizás sea abril, mayo, junio, no hemos determinado bien, pero definitivamente va a ser algo que estamos tratando de promover, que es parte de nuestro compromiso con el Spirit World Foundation. Y vamos a impulsar también un comité técnico que vinculemos con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y con la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, que ellos, la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, ya tienen una relación muy extensa con FIDIC. Ellos tienen la silla representante de México en FIDIC, que es a través de esa cámara. Y nosotros tenemos convenio con ellos, ¿sí? Pero el convenio con el Spirit World Foundation lo tenemos nosotros. Entonces, ahí es donde hay ciertas sinergias que debemos de aprovechar todo lo que es la gama del proceso de consultoría, de industria de construcción, los contract managers, los peritos. También estamos impulsando fuertemente, sobre todo las figuras también de los peritos responsables de obra, ¿no? Es otro gran tema que traemos aquí en México, cómo estandarizarlo, ¿no? Entonces, todo esto va en la misma, vamos a decir, la misma licuadora, y queremos hacer un buen jugo que nos dé jugo a todos, ¿no? De eso se trata, ¿no? Crear avenidas, ¿no? Mira, pero mucho es filosófico también. Por ejemplo, los contratos colaborativos. ¿Sí? Hay una cosa que se llama partnering, que es una alianza entre la compañía constructora y el ente. Se usa mucho acá en Estados Unidos también, que también es una herramienta de prevención, ¿no? Porque todo el mundo sabe que va a haber cambios y va a haber problemas. Entonces, te haces sinergias de alianza para ir resolviendo a diferentes niveles. A veces el nivel es a nivel campo entre el inspector y el superintendente de la constructora, y lo resuelven. Y si no se resuelve, va subiendo, a veces con el residente de obra y con el project manager. Y si no, lo subes hasta llegar inclusive a un dispute. Entonces yo creo que también ahí, esa figura que no existe aquí, hay que impulsarla. Y también todo los tipos de acumulación de cambios, ¿no? Cuando tú tienes un contrato donde hay muchísimos cambios, pues no te está restando productividad al constructor. Yo he estado en paneles donde me dicen, este es un reclamo por una acumulación muy grande de cambios que ha restado mi productividad como constructor. Y esos cambios son resultado de que no está tipificado muy bien la especificación, o no existe, o que los planos están incompletos, o que hubo cambio del alcance del proyecto. Oye, agrégale esto. Se lo agrega, pues me vas a pagar. Entonces, también hay que verlo, toda esa acumulación, cómo implica ya pues evidentemente un reclamo, ¿no? ¿Tú piensas que ahorita que platicaste un poquito de la cuestión de Connect en Latinoamérica y la cuestión ¿qué podrías decirnos también de la cuestión de los cambios por el cambio climático? Donde a veces
por cuestiones de actos, le llaman actos de Dios, actos of God. Hay situaciones donde tienes tormentas y efectivas, ¿y quién paga por eso? Entonces, en tu experiencia, ¿es responsabilidad compartida o es responsabilidad del Estado? ¿O es algo que tú tiene que considerar la constructora y obviamente tiene que reflejar en sus costos? No sé si tengas algo de un comentario al respecto, Ignacio. Sí, yo creo que es uno de los grandes beneficios de los contratos estandarizados. Es decir, FIDIC, por ejemplo, está tipificado perfectamente lo que es un evento de fuerza mayor, que ahora se llaman eventos compensables en NEC. Entonces, es uno de los valores agregados. Es decir, tú siempre que vas a trabajar con FIDIC sabes cómo licitar perfectamente. Cuando tú estás estimando, el típico estimator, estás valorando la obra antes de entrar en la licitación y como es un contrato FIDIC, conoces perfectamente tus riesgos. Así que puedes dejar bolsas de dinero o sabes que no las tienes que dejar porque va a ser responsabilidad de la otra parte. Es uno de los grandes beneficios. También con NEC está tipificado, como comentaba, pues los eventos compensables, etcétera. Es muy importante. Segundo, pues depende de la ley, depende del país. Hay países en los que la ley, pues, bueno, incluso contradice estos contratos internacionales y distribuye la responsabilidad de manera diferente. Así que la respuesta, pues, difiere dependiendo del lugar en el que hagas la obra. Lo habitual es que si es un evento de fuerza mayor, no tengas problema con el plazo, es decir, el plazo se te va a conceder. La parte del coste puede ser un poquito más complicada, aunque dependiendo del contrato en el que estés, sí se te concede y se le pasa al constructor. Un tema importante, y por eso es fundamental la gestión de contratos, es los registros que tienes que llevar. Como comentábamos antes, ¿no? El balance de probabilidades, vas a tener que justificarlo. Ten cuidado a tus deberes. Y lo segundo, que es uno de los riesgos de estos contratos internacionales, que son los time backs, que es cuando expiran tus derechos si no lo has notificado a tiempo. Entonces son temas complicados, por eso se requiere esa gestión de contrato, por eso esas nuevas vías para los ingenieros, ¿no? Esas nuevas vías de trabajo. Ahorita que comentas eso de los tiempos vamos a hablar un poquito de los procedimientos administrativos, ¿no? De cómo se lleva esto. Hay una notificación de que hay un posible reclamo y obviamente que la empresa constructora notifica al Estado. Vamos a hablar ahorita de público-privado. Y pues tengo un tiempo para contestar si estoy en desacuerdo o en acuerdo en lo que está pasando. Y como bien comentas, el que reclama tiene que demostrar, y hay que documentar, que ese es otro gran problema que pasamos aquí, no documentamos apropiadamente. O sea, hay que llevar un archivo histórico de todo lo que es el proceso de la ingeniería y la construcción. ¿Para qué? Porque, por una cuenta, si se va a un arbitraje, a una mediación, pues más vale que tengas documentado todo, ¿no? Si no, lo has expuesto. Entonces es otra buena práctica del contract management. Hay que documentar todo. Bueno, entonces te tengo que responder. No sé, yo soy el Estado. Te estoy respondiendo si sí o si no estoy de acuerdo con eso. Y luego me tienes que tú, en Estado se llama suplemento, tienes que demostrarme con las herramientas que hemos platicado, ¿no? Óyeme, aquí yo te voy a dar mi calendario de primavera y es una cosa que se llama Time Impact Analysis, mi análisis de impacto de tiempo, donde me está impactando esta actividad que me está causando pérdidas de miles de dólares diarios. ¿Por qué? Porque tú paraste el proyecto ahí, porque se encontraron ahí condiciones adversas que yo no las tenía contempladas porque a mí nunca se me entregó un estudio geotécnico de ahí. ¿Y por qué yo como constructor voy a ser responsable de eso? Cuando yo en el contrato tú te asumiste ese riesgo. Y luego ya viene también, ahorita hablarás del tiempo, si no se resuelve ahí, obviamente vamos a irnos a un tercero, que es ese dispute review, que puede ser, ahí quiero que platiques un poquito de las dos modalidades, el standing board, que ya lo tocamos un poquito el tema, y el ad hoc.
Y luego ya viene la recomendación de este cuerpo colegiado, si es vinculante o no vinculante, y la implicación, si se resuelve ahí, hace un contract change order, perfecto, si no, ya se va a otras instancias, ¿no? ¿Qué más puedes decir de todo ese procedimiento administrativo, las diferencias con FIDIC o en contratos similares? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Qué se necesita? Cosas como el estilo. Sí, bueno, comenzar con la distinción en lo que es un Dispute Adjudication Board y lo que es un Dispute Review Board. El Dispute Review Board, lo habitual es que sean recomendaciones a las partes, las cuales pueden ser cumplidas o no, pero bueno, es un panel de expertos con muchísima experiencia, entonces esas recomendaciones son muy válidas y además ambas partes pues han llegado al acuerdo de contratar este panel, de incluirlo en la obra con el objeto de seguir esas recomendaciones. Un Dispute Adjudication Board o un Dispute Avoidance Adjudication Board, que es como lo define ahora, bueno, actualmente FIDIC en su nueva versión, la del 2017, tiene el valor del avoidance, que sería pues bastante similar al del Dispute Review Board, en el cual pues hace recomendaciones, este tema de la asistencia informal, la cual ya elaboré un poquito anteriormente. Pero luego tienes la parte de la adjudicación, ¿no? De la adjudication, en el cual sí que dirimes. Y tienes plazos, tienes varios plazos, es decir, si hay una sumisión formal la cual es elevada al Dispute Board, ahí ya sería adjudicación. Tienes pues una serie de plazos, etcétera, y una vez que tú emites esa conclusión a la sumisión formal que ha habido, según FIDIC tienes 28 días, y si en 28 días ninguna de las partes contradice al Dispute Board de manera formal, esa decisión se vuelve vinculante. Es decir, ambas partes la aceptan. Sin embargo, se tiene ese periodo de esos 28 días, en el caso de unas partes no esté de acuerdo, de levantar la mano, decirlo, y entonces sí se elevaría a la siguiente etapa o capa en la cebolla, que sería el arbitraje. Otra particularidad que tiene es que si en estos 28 días ninguno de los dos levanta la mano, pero la parte que ha perdido no quiere acogerse o acatar lo que el Dispute Board ha dicho, la otra parte lleva la conclusión del DAB al arbitraje. Entonces el arbitraje sí que la ejecutaría. Y según FIDIC, el árbitro no podría entrar en el fondo, es decir, no revisaría la conclusión que ha hecho el DAB, sino que simplemente tendría que ejecutarla de manera legal. Es decir, esto es muy importante, pues, por ejemplo, en la Convención de Nueva York, pues si son diferentes países, etcétera. Así que es un tema muy importante, el cual está bien definido en FIDIC. Y es un poco lo que te puedo contar del proceso. Sin embargo, la mayor fuerza del DAB es que ambas partes lo han acordado y que quieren respetar las decisiones que este panel técnico está dirimiendo. Bien, pues sí, digo, ahorita de los términos que platicaste, los 28 días efectivamente que vienen, también hay creo que 14 días para la notificación y inclusive si hay una resolución amistosa, creo que se extiende hasta 42 días. Entonces, toda esta información pues viene en los modelos de contrato que comentamos de FIDIC, que ahorita creo que es la versión 2017, me corrige si estoy Sí, es mal. la que estaba hablando. Y creo que pues ahí podemos hablar un poquito de eso, ¿no? El libro rojo, que es el método tradicional, que donde no hay transferencia de riesgo. Yo soy constructor, voy a construir. Ese ya tiene muchos años, 1957. Y luego tienes el plateado y tienes el amarillo. ¿Qué diferencias puede haber? Y algo de eso que pudieras explicarnos. Sí, por supuesto. Bueno, el rojo es el habitual, ¿no? El tradicional, en el cual el constructor realiza una obra, pero el diseño está a cargo del empleador.
Luego tenemos otros modelos los cuales se asemejan un poco más a lo que es la dinámica actual de contratos, en los que se busca sobre todo un especialista, una contratista especialista en un sector en concreto. Tendríamos el amarillo y el plata para esos dos, en los cuales pues, son design and build. Sin embargo, el plata, la distribución de riesgos es más onerosa para el contratista, tiene más responsabilidad. Es un proyecto llave en mano en el cual la interacción o cómo se involucra el empleador debería ser muchísimo menor. Tenemos también el gold, el oro, que es para dar respuesta a estos DBOs, contracts, que son contratos en los cuales pues, tienes diseño, construcción y operación. Ahí está el gold, el 2008. Y luego pues tenemos otra serie de contratos que forman parte del suite de FIDIC. Pues tenemos el verde, tenemos el esmeralda, que es uno nuevo también, sobre todo para el tema de underground works, proyectos en terrenos, túneles, etcétera. Tenemos el de dragado, tenemos uno para consultores, que es el blanco. También existe un subcontrato de FIDIC. Y bueno, la verdad es que hay una buena gama de contratos para cubrir pues, las diferentes necesidades o los diferentes sistemas de contratación, ¿no? Que desee el empleador. O sea que vamos a hablar un poquito más elevado, vamos a decir que un project manager, gerente de proyecto, tiene su equipo donde tienes diferentes tipos de contratos. Voy a entregar un proyecto y a lo mejor uso el blanco para con el consultor que me va a ayudar a desayudar eso. Y si va a ser una APP, pues a lo mejor uso el plateado, ¿no? Donde viene si es correcto, el plateado, donde viene un poquito ya el EPC que le llaman Engineering Procurement and Construction. Sí, un EPC ya depende de lo que quieras. Llave en mano, llave en mano. Entonces, todo este suite yo creo que va a ser parte del entrenamiento que tenemos que dar para poder impulsar esas herramientas, ¿no? Y también tocaremos el tema de NEP, que lo tengo más cercano. Y pues ya hablamos del proceso administrativo. Todo esto también se encuentra para nuestros estimados agremiados en el Dispute Resolution Board Foundation. Hay un manual que viene un poquito del proceso administrativo, viene de todo lo que hemos platicado, de los tipos de contrato. Y pues por último, yo creo que podríamos dar unas últimas reflexiones. No sé si tengamos todavía tiempo de hablar cómo podemos visualizar estos cambios necesarios para mejoras de nuestros agremiados. Y pues te cedo la palabra para que nos des unos comentarios finales, Ignacio. Bueno, yo creo que el campo, las nuevas oportunidades que se presentan en Latinoamérica son muy grandes con respecto a los Dispute Board. Creo que hay muy buenos ingenieros en México, deberían ser parte de este movimiento que está ocurriendo en toda Latinoamérica. Es muy habitual que los miembros de los Dispute Board sean internacionales, es decir, un mexicano trabajando en Costa Rica, un costarricense trabajando en México. Hay mucha simbiosis y además enriquece al continente entero, ¿no? Las experiencias que puede haber en México se pueden trasladar a Perú, las que agarres en Perú las puedes retornar a México. Hay muchísima riqueza en todo el continente, muchas oportunidades. No solo llegar a ser un Dispute Board, también puede ser consultor. Hay muchísimas vías para crecer como profesional. Otros continentes, la región 2 de la cual yo soy director, engloba Latinoamérica, África, Europa y Asia. Entonces tendemos puentes, intentamos ayudar a que esa riqueza se pueda pasar de país a país, esas oportunidades. El mundo es muy grande, no hay que limitarse únicamente a México, y la FENSIC está teniendo un papel muy muy activo. A mí yo estoy gratamente sorprendido con lo proactivo que está siendo, cómo de ágil está moviendo todo este tema de los Dispute Board.
otro día con Oscar, tenemos un chat, oye, ¿qué es lo que podemos hacer? Enseguida ya había un plan de acción, de implementación. Estamos hablando de cuestión de días. La verdad es que tenéis un grupo de personas maravilloso que realmente quiere ayudar a los miembros de la FENSIC con todo este tema de talleres, con todo este tipo de acuerdos multilaterales con entidades como la del BF. La verdad es que, bueno, aparte de terminar diciendo que hay muchas oportunidades a nivel internacional, me gustaría felicitaros por el gran trabajo que estáis haciendo. Muchas gracias, estimado Ignacio. Pues para nosotros es un honor que ya te adoptamos aquí como mexicano, parte de este convenio. Como te decía yo, pues era integrarnos y pues como bien comentas, ¿no? Aquí la cuestión es crear oportunidades a nuestra membresía para participar en cosas internacionales. Efectivamente, el ingeniero mexicano tiene un gran talento, tiene gran experiencia y hay que crear esas pistas para desarrollarse profesionalmente. Claro, hay que formarse, hay que estudiar, hay que capacitarse, hay que certificarse, que es otro gran tema que tenemos. Pero hay que hacer las cosas bien, porque es buen negocio hacer las cosas bien. Al final de cuentas, tenemos que defender nuestra profesión. Yo soy muy orgulloso de ser ingeniero civil. Tengo un gran orgullo representar a FENSIC en términos internacionales y quiero que exportar nuestro know-how del mexicano hacia otros lugares. Por ejemplo, comentaba yo con mi amigo aquí de España y con otros lugares. Ahorita recientemente estuvo nuestro presidente y parte de un gran comité en Panamá, donde estamos estableciendo ya también lazos con Centroamérica, ¿no? Y les comenté, tenemos la Alianza Panamericana. Estamos viendo cómo crear grandes oportunidades en diferentes especialidades de la ingeniería civil. También estamos haciendo un gran diagnóstico parecido a The American Society of Civil Engineers. Lo estamos haciendo ahorita en la frontera norte. Tengo un comité. Vamos a diagnosticar cómo está la infraestructura. Vamos a replicarlo en toda la República Mexicana. Esto se hace en Estados Unidos cada 4 años y es un instrumento que se le entrega a las autoridades para que ahí determine cuáles son los planes de acción. Los podemos inserir en la política pública. Eso es lo que... Y pues tenemos una gran membresía. Y nosotros tenemos más de 50,000 en 60 colegios en toda la República Mexicana, donde hay funcionarios, hay constructores, hay consultores, hay académicos. Hemos todo una gran gama de profesionales que vamos a impulsar para que México sea grande, ¿no? Al final de cuentas, eso es lo que se busca. El buen negocio es hacer las cosas bien. Y los quiero agradecer mucho. Estaremos en contacto pronto en las siguientes acciones de lo que vamos a hacer con The Future World Foundation. Vienen cosas interesantes, capacitación, tendremos pláticas. También invito a mis colegas que cuando tengan algún evento en las cuestiones de las regionales, pues pueden invitar a mi amigo Ignacio, a su servidor, con todo gusto les podemos dar seguimiento específico de cuestiones relacionadas con Dispute Resolution Law. Y vamos a utilizar, creo que me comentaba nuestro presidente, el ingeniero Oscar Cuello, que ya está en pláticas con el gobierno de Guanajuato para hacer ese plan piloto, que es un proyecto, como bien comentas, Ignacio, hay que empezar con algo y replicarlo. Y pues agradezco mucho la atención, agradezco mucho a mi buen amigo el ingeniero José Pinto, que siempre nos organiza aquí con el podcast, y pues estamos en contacto y pues hemos terminado por esta gran plática. Muchas gracias, ingeniero Oscar Cortés desde Tijuana, ingeniero Ignacio Palacio desde España, primer podcast internacional de nuestra federación. La verdad es que estuvo muy interesante el tema, estoy seguro que todos lo disfrutaron al igual que yo y aprendieron igual que yo. Y les pido de favor que si ese es el caso lo compártanlo con otros colegas, compártanlo en sus colegios, en sus grupos de generación, de amistades, porque lo más importante es permear toda esta información. Es muy bueno que se genere todo esto y que haya un grupo de ingenieros que estén trabajando duro por traerlo a México e implementarlo en México,
pero necesitamos permearlo a todo el gremio y a toda la sociedad. Y pues nos despedimos, como cada miércoles, hablemos de ingeniería, porque FEMSIC somos todos.